Joven transforma la vida de un perro olvidado en una subasta, descubre el increíble desenlace que cambiará todo. La plaza del pueblo estaba repleta de murmullos, risas y el aroma a tacos recién hechos que llenaban el aire. Alejandro, un niño de 11 años, se sentía como un pez fuera del agua. Miraba a los grupos de niños jugando, riendo sin un peso en el bolsillo que lo uniera a ellos. Su familia era humilde, y siempre le habían enseñado que el trabajo duro y la bondad son más valiosos que cualquier tesoro material. Pero ahí, en medio de esa algarabía, sentía que su voz no importaba, que sus sueños se desvanecían en la bruma de las risas ajenas. Caminaba entre el bullicio intentando encontrar un rincón donde sentirse aceptado, un lugar donde su alma pudiera respirar. Fue entonces cuando, al pasar frente a una subasta de animales, pudo ver con claridad el sinfín de miradas interesadas en crear dueños de seres vivos. En medio de la multitud, un perro de pelaje sucio y ojos tristes llamó su atención. Frágil y desamparado, el perro parecía estar tan perdido como él. Escuchó el murmullo de la gente, un animal más, decían, como si cada ladrido no fuera un grito de auxilio. Alejandro sintió que algo dentro de él chisporroteó. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre ayudar a quienes no podían defenderse, y su corazón se llenó de determinación. A pesar de no tener un solo centavo, sabía que debía salvar al perro que decidió nombrar Esperanza. Sin embargo, mientras preparaba sus planes, las sombras del miedo empezaron a rodearlo. Sus compañeros de clase se burlaban de él, tejidos de comentarios despectivos sobre su situación familiar. Le decían que era un soñador, que no tenía posibilidades de conseguir nada en la vida. A menudo, esas palabras se quedaban grabadas en su mente, y él empezaba a dudar. La presión crecía, el peso de la desconfianza en sí mismo se hacía cada vez más pesado. Valía la pena luchar por esperanza cuando todo parecía ir en contra de él. La angustia lo consumía. Aquella mañana, un hilo de incertidumbre se anidó en su pecho, sentía que estaba luchando no solo por un perro, sino por demostrar su valor ante un mundo que parecía insistir en señalarlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el día de la subasta se acercaba, su angustia crecía. Los rostros burlones de sus compañeros parecían una sombra constante. Alejandro luchaba contra una razón que le decía que todo era inútil, que debía rendirse. Pero en su interior, un fuego se avivaba. No podía permitir que la historia de Esperanza terminara así. Convirtiendo su dolor en determinación, empezó a dibujar. Trozos de papel, lápices viejos, el arte comenzó a fluir de su ser. La creatividad emergía como un grito de guerra contra su inseguridad. El día finalmente llegó. La plaza estaba atestada, y la subasta comenzó. La tensión llenaba el aire. Cada puja era un golpe a su corazón, cada oferta un eco de sus miedos. Las miradas de los presentes eran despectivas, pero Alejandro se mantuvo firme. Cuando, justo al borde de la desesperación, un artista local lo observó desde la distancia. Ella le sonrió y le susurró una verdad simple: hay más formas de ganar de las que imaginas. Aquello encendió en él una chispa de esperanza, llevándolo a cuestionar no solo su deseo de salvar a Esperanza, sino también su propio camino. La subasta se intensificó, y almorzar un trozo de desesperanza parecía inevitable. La conexión con Esperanza se agudizaba, era como si los latidos de ambos se entrelazaran. La atmósfera tensa sugería que el final estaba cerca, y en medio de esa agitación, Alejandro debía decidir si se rendía ante los murmullos o si se alzaba para reclamar su historia. La mente de Alejandro se movía como un torbellino, mezclando la desesperación con el prometedor brillo de la esperanza que le había ofrecido el artista. Su corazón latía con fuerza, y en medio del caos de pujas, comenzaron a surgir ideas nebulosas en su mente. Pensó en cómo podría recaudar el dinero necesario para salvar a Esperanza. La subasta no era su única opción. Luchar por el perro desamparado significaba explorar cada rincón de su creatividad. Al llegar a casa aquella tarde, las lágrimas asomaban en sus ojos, pero no debido a la tristeza. Sin embargo, el fracaso en la subasta solo podía ser una derrota temporal, era un camino que llevaba a la superación. Se sentó con los lápices y papel una vez más, su mente empezando a delinear un plan que podía percibir en la distancia. La artista no solo lo había inspirado, sino que había encendido en él el deseo de canalizar su fervor a través del arte. Durante las siguientes semanas,
Alejandro dedicó sus tardes a crear obras que representaban el amor y la conexión entre humanos y animales. Pinturas que emanaban calidez y reflexión. Cada trazo de su lápiz contaba la historia de esperanza, y al hacerlo, empezaron a cobrar vida sus propios sentimientos sobre la identidad y la lucha. Sus dibujos se vendieron, a un precio simbólico al principio, a conocidos y amigos que se sentían conmovidos por la historia del perro y la pasión del niño. El arte se convirtió en su vehículo, un medio para conectar su voz con la realidad que lo rodeaba. Mientras creaba, sus miedos comenzaron a disiparse. ¿Cómo podrían criticarlo, si él estaba poniendo su corazón en cada obra? Recibió palabras de aliento de adultos que, impresionados por su talento, le ofrecieron comprar sus dibujos por precios justos. A medida que estos gestos de apoyo aumentaban, Alejandro comenzó a cosechar una confianza que había sido esquiva durante tanto tiempo. Algunas de sus imágenes fueron publicadas en las redes sociales de una pequeña galería local, lo que atrajo un número creciente de admiradores. Recibió un mensaje del artista que lo había inspirado en la subasta, preguntándole si podía exhibir algunas de sus obras. Para Alejandro, eso fue un sueño hecho realidad, pero también un nuevo desafío. Estaba a punto de mostrar su trabajo a un público más amplio, y junto con su emoción, surgían viejos fantasmas. Dudó, sintiéndose vulnerable nuevamente. ¿Realmente era tan bueno como le decían? La voz burlona de sus compañeros resonaba en su mente. Intentó deshacerse de esas dudas. En lugar de dejar que la inseguridad lo dominara, decidió usar esa energía como un impulso. Mientras se preparaba para la exhibición, planeó hablar sobre su conexión con Esperanza en lugar de centrarse únicamente en sus obras. Su historia era su sello distintivo, el hilo que unía cada trazo. Día a día, su determinación creció. A medida que se acercaba la fecha de la inauguración, comenzó a solidificar su intención. No solo quería recaudar dinero, sino poder contar su historia y la de Esperanza a un público que podía escuchar. Cuando el día por fin llegó, la ansiedad lo inundó, pero en su interior había burbujeante emoción. Ante la multitud, Alejandro sentía que su voz podía ser escuchada. Estaba a punto de convertirse en más que un soñador. La inauguración fue un éxito. Gente de la galería se acercaba, admirando sus obras. Entre risas y charlas, Alejandro hizo un espacio para hablar sobre Esperanza y lo que ella significaba para él. Era un discurso simple, en el que su voz temblaba, pero la transmisión de su pasión era innegable. Al concluir, su historia resonó en los corazones de quienes lo escuchaban, y no solo se generaron ventas, cada pincelada contaba una historia de superación. Pero en sus pensamientos, un eco persistía: ¿sería suficiente para salvar a Esperanza? La incertidumbre lo invadió a medida que miraba las voces que lo apoyaban. ¿Sería suficiente la fe que había ganado en sí mismo para llevarlo hasta su meta final? Un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte, y Alejandro sabía que el final de su historia aún no había llegado. La semana posterior a la exhibición, Alejandro despertó con una mezcla de euforia y ansiedad. Había logrado más de lo que hubiera imaginado. Las ventas superaron sus expectativas y su conexión con la comunidad artística había crecido. Sin embargo, una sombra de inquietud continuaba cernida sobre él. La cantidad recaudada aún estaba lejos de lo necesario para cubrir los gastos veterinarios de Esperanza. Se sentó frente a su mesa de trabajo, rodeado de brochas y lienzos, enfrentando la dura realidad con una determinación renovada. Reflexionó sobre sus logros, pero pronto se dio cuenta de que su viaje no podía limitarse a las ventas de arte. Su voz tenía que amplificarse más allá de las paredes de la galería. Decidió que debía involucrarse aún más. Quizás había llegado el momento de organizar algún evento que combinaría su pasión por el arte con su deseo de hacer una diferencia. El tormento de las dudas intensificó su decisión. Un pequeño mercado de arte, las ferias, incluso una subasta propia, todas las ideas empezaron a fluir en su mente. Se imaginó organizando un evento donde otros artistas pudieran unirse a su causa, donde cada obra vendida ayudaría a salvar la vida de Esperanza y a otros animales en situaciones similares. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a trazar un plan. Usó sus redes sociales para invitar a colegas y artistas locales a participar en una exposición benéfica. Explicaría su historia y la de Esperanza, lo cual no solo uniría a los artistas, sino que también crearía un espacio para la comunidad para involucrarse en una causa noble. Comenzó a recibir respuestas positivas, con artistas dispuestos a colaborar y aportar sus obras para la exhibición. Mientras trabajaba en la promoción del evento, los temores del pasado regresaron. ¿Sería suficiente? La voz de sus compañeros de clase retumbaba en su mente y comenzaba a socavar su confianza. Sin embargo, cada vez que sus pensamientos oscilaban hacia la negatividad, recordaba la sonrisa de Esperanza y cómo dependía de él. Eso lo inyectaba de fuerza, y cada trazo en su lienzo se convirtió en un grito de guerra.
en un recordatorio de la misión que había adoptado. Un par de semanas más tarde, mientras las últimas piezas se preparaban para la exposición, Alejandro estaba inmerso en un mar de emociones. La idea de poner su historia y su arte al descubierto frente a una multitud masiva era abrumadora. Pero no había marcha atrás, la fecha estaba fijada y la promoción había funcionado. La respuesta del público había sido notable, con cada vez más personas mostrando interés en lo que podría ser una celebración no solo de arte, sino de empatía. Esa noche, en la que había estado previamente tan ansioso, se sintió parado sobre el precipicio de algo grande, un nuevo capítulo. Sin embargo, la ansiedad se transformó rápidamente en una oleada de entusiasmo cuando una reconocida figura del arte local, que había expresado interés en asistir, le envió un mensaje indicando su intención de participar activamente en el evento. Esto podría abrirle puertas que nunca había imaginado. La noche se acercaba, y mientras ajustaba sus piezas para la exposición, un pensamiento creció en su interior: ¿qué pasaría si el evento no solo lograba recaudar los fondos necesarios, sino que también lo impulsaba hacia una carrera artística legítima? Con cada pincelada, Alejandro no solo se preparaba para ayudar a Esperanza, sino que también estaba forjando su propio destino. La sensación de oportunidad palpitaría en el aire esa noche. Sin embargo, un sentimiento de inquietud persistía en su pecho. Podría enfrentar la presión de una multitud ante sus obras. La única forma de descubrirlo sería, sin duda, estando allí, abriéndose al mundo de una manera que nunca había podido imaginar. El día de la exposición estaba a la vuelta de la esquina. La incertidumbre se convirtió en un desafío que estaba ansioso por enfrentar. Alejandro sabía que las decisiones que tomaría en ese momento podrían cambiar no solo su vida, sino también la de Esperanza. Quedaba una pregunta en el aire, pulsante e insistente: ¿sería capaz de convertir su pasión y valentía en el rescate definitivo que tanto anhelaba? Alejandro se despertó a la luz del alba, con el sol filtrándose por la ventana, iluminando sus lienzos. Era el día. El día de la exposición y, aunque el nudo en su estómago no disminuía, sentía una chispa de determinación en cada rincón de su ser. Antes, esta ocasión era simplemente una forma de recaudar fondos. Ahora se había transformado en una oportunidad para desafiar su propio destino. Mientras se duchaba y se preparaba, repasaba mentalmente cada paso que había dado en las últimas semanas. Había recorrido un camino que, a pesar de lo incierto, lo había llenado de aprendizajes. Cada interacción con otros artistas, cada anuncio compartido en redes sociales, había sido un peldaño en su crecimiento personal. Alejándose de las sombras de la inseguridad, incluso su técnica había evolucionado. Sus últimas obras reflejaban, más que nunca, una mezcla de sus emociones y su propósito. A medida que recordaba lo lejos que había llegado, la confianza comenzó a desplazar la ansiedad. Al llegar a la galería, el bullicio de la preparación lo envolvió. La música suave llenaba el aire. Cada persona que pasaba, cada artista que llegaba con una obra bajo el brazo, reforzaba su decisión de no solo ayudar a Esperanza, sino también de ser un artista auténtico y comprometido. Los murmullos de la multitud comenzaban a formar una sinfonía en su cabeza, y en lugar de atemorizarlo, ahora le ofrecían energía. Mientras colgaba sus últimas piezas, notó que sus manos temblaban, no de miedo, sino por una mezcla de emoción y adrenalina. Se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó a Esperanza, su leal compañera que lo esperaba en casa. Su necesidad de protegerla se transformó en un poderoso motor que lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, la exhibición no solo era una oportunidad para mostrar su trabajo. Era un espacio donde se llevaría a cabo la subasta que había imaginado. Volvió a mirar a su alrededor. Los artistas habían donado obras notables, y pronto, toda esa creatividad se destilaría en algo significativo. A medida que el público comenzaba a llenar el lugar, Alejandro sintió la presión de capitalizar ese momento. Tendría que ser persuasivo, apasionado. Era el momento de demostrar que su arte tenía un propósito mayor. Con cada invitado que se acercaba a admirar sus obras, Alejandro se enfrentaba a una lucha interna: ¿podría realmente compartir su historia sin titubear? Era capaz de transmitir no solo su visión artística, sino el mensaje profundo que lo había llevado hasta allí. Se armó de valor y comenzó a hablar, cada vez más claro, sobre la razón detrás de su exhibición, sobre Esperanza, sobre su lucha. Al caer la noche, cuando las velas comenzaron a parpadear y la iluminación suave dio un toque acogedor, Alejandro sintió que la atmósfera se había transformado. Serían capaces de conmover a sus espectadores. Las miradas se centraban en sus obras, y el murmullo de admiración lo alentaba. Las primeras piezas comenzaron a salir bajo el martillo del subastador, y su corazón latía con fuerza mientras veía que las obras se vendían a cifras inesperadas, pero en el fondo de su mente, la presión aumentaba. Cada oferta que venía conllevaba un peso en su pecho, no solo por el dinero, sino por la esperanza que representaba. La conciencia de que lo que estaba en juego era mucho más que arte,
pero sí, algo que tocaba la vida de un ser que lo había acompañado en su viaje, en un momento clave de la subasta, cuando se subastó una de sus pinturas más personales. La sala se sumió en un silencio expectante. La emoción del momento apretó el nudo en su garganta. En cuestión de segundos, el martillo resonó, y el precio final se anunció. Sin embargo, justo cuando la emoción lo embargaba, su mirada se cruzó con la de una figura familiar en la multitud, una sombra del pasado que había preferido dejar atrás. La tensión de la revelación lo sacudió, y ante esa mirada, un dilema se instaló en su mente: ¿podría de verdad enfrentar su pasado mientras luchaba por su futuro? Mientras el aplauso estallaba a su alrededor, una nueva pregunta surgió: ¿qué otros secretos, temores o decisiones lo dejarían marcado luego de esa noche? La música continuaba sonando, pero Alejandro se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. La figura que lo había confrontado no era alguien que hubiera anticipado ver esa noche, y su sola presencia desencadenó recuerdos y sentimientos profundamente enterrados. Pensamientos sobre quién era y quién había sido comenzaban a surgir, pero no podía permitir que eso lo distrajera en un momento tan crucial. Con el eco de los aplausos resonando en sus oídos, Luis, un viejo amigo que había caído en el olvido, se acercó. Había una mezcla de preocupación y curiosidad en su expresión, algo que evocaba memorias vivas de un pasado compartido. Alejandro se sintió dividido. Por un lado, quería comprender por qué había aparecido; por otro, deseaba concentrarse en lo que había logrado. La subasta seguía avanzando, y él no podía perder el momento. La decisión de mantener su enfoque en la subasta era vital. Respiró hondo y se volvió hacia la mesa de exhibición, donde sus obras pedían ser vistas, comprendidas, compradas. Sin embargo, el rostro de Luis seguía presente en su mente como un eco constante. La conexión entre ellos estaba impregnada de una historia que Alejandro había intentado despojarse, pero que, aparentemente, persistía en las sombras. ¿No vas a saludar a tu amigo?, interrumpió la voz inquieta de Nora, otra artista que había estado a su lado durante todo el proceso. Ella, con su característico estilo directo, pareció captar su conflicto interno. Alejandro se sintió expuesto, como si su vulnerabilidad estuviera al descubierto, y en ese instante, decidió enfrentar lo que había evocado esa presencia. Con determinación, se dirigió hacia Luis. La multitud continuaba admirando las piezas en exhibición, pero para Alejandro, su corazón latía con la incertidumbre de esa conversación. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin querer sonar hostil, pero sabiendo que su pasado con Luis no era sencillo. Luis, visiblemente incómodo, comenzó a hablar, pero sus palabras parecían escurrirse por los bordes de la razón de Alejandro. La conversación giraba en torno a promesas rotas y sueños no cumplidos. Sin embargo, bajo la tensión de sus voces se atisbaba un deseo de reconciliación. Alejandro se cuestionaba si la amarga experiencia podría darle espacio a algo más significativo. ¿Era posible reescribir ese capítulo de su vida, o prefería dejarlo cerrado de una vez por todas? La subasta continuaba, y el subastador levantaba la voz con entusiasmo, vendiendo cada pieza ante una audiencia cada vez más cautivada. Pero el propio Alejandro luchaba por ensamblar tanto el presente como su pasado. Era claro que la obra que había creado no solo representaba su lucha actual, sino también sus deseos de transformación y redención. Al final de la palabra de Luis, Alejandro tomó la decisión más difícil que había enfrentado: ofrecer una disculpa sincera por los errores cometidos en ambos lados. Con un pequeño gesto, le pidió a Luis oportunidad para hablar más tarde, pero ese compromiso lo restó de la tensión que había generado esa reaparición. La confianza que había trabajado arduamente para construir comenzaba a tambalearse y ya no podía ignorar. Mientras el martillo golpeaba de nuevo, la última pintura de la subasta fue presentada. Era un reflejo de su lucha actual, un símbolo de esperanza, y, al mirar hacia la multitud, sintió que no podría dejar que sus pasos fueran interrumpidos por las sombras del pasado. Cada venta representaba algo más que un aumento de cifras. Era una oportunidad de demostrar su valor como artista y como individuo. El clamor del público lo sacó de su ensoñación, y al final de la noche, cada una de sus piezas había sido vendida. Mientras las sonrisas llenaban el aire, una sensación de logro embargó su ser, pero no sin que la inquietud por el futuro lo acompañara. Las decisiones que ahora debía tomar serían claves para su camino, y al cruzar la mirada con Luis una vez más, se preguntó: ¿podría realmente cerrar ese ciclo o este encuentro traería aún más complicaciones? Sin tiempo para una respuesta clara, la luz de la galería pareció apagarse momentáneamente ante el impacto de esa pregunta, dejando a Alejandro en un abismo de reflexión y ansiedad por descubrir la verdadera esencia de su propia transformación. La energía de la subasta aún reverberaba en el aire, pero para Alejandro, el verdadero desafío estaba por venir. Con el último martillazo, no solo sus obras habían encontrado nuevos dueños, sino que también había enfrentado a uno de sus fantasmas más persistentes: su relación con Luis.
Ahora se encontraba en un dilema emocional que amenazaba con eclipsar el recién ganado éxito profesional. Decidió asumir la responsabilidad sobre sus decisiones pasadas. Alejandro buscó un lugar apartado en la galería, donde los ecos de la celebración se desvanecían. Realmente quería abrir viejas heridas. Pensó en los años de ausencia, la falta de comunicación que había marcado su amistad y en cómo había permitido que el resentimiento definiera su relación. Esa disonancia parecía burlarse de su reciente triunfo. Mientras se ausentaba de las risas y los brindis, reflexionó sobre cómo había encarnado el papel de un artista en búsqueda de la validación externa. Durante tanto tiempo, había reunido obras que representaban su evolución como persona, sin considerar que lo más importante a crear era un espacio donde pudiera reconciliarse consigo mismo. La reacción de Luis, su presencia desestabilizadora, se convirtió en un catalizador que lo empujaba a un cambio impulsado por la necesidad de enterrar el pasado. En su interior, nacía un deseo de crecimiento genuino. Podía transformar esa conversación con Luis en una oportunidad para sanar. Alejandro sabía que no bastaba con pedir perdón, tenía que demostrar un cambio auténtico en su vida, no solo en la superficie artística, sino en la forma en que enfrentaba sus relaciones interpersonales. Había asumido la responsabilidad de su arte, pero esa responsabilidad debía extenderse a su historia. Tomó aire y tuvo un instante de claridad. La incertidumbre que lo había atormentado no podía anidarse en su pecho si quería avanzar. Regresó a la sala, mientras el bullicio comenzaba a bajar. Necesitaba hablar con Luis, reconocer la falta de honestidad en sus interacciones y abrirse a nuevas posibilidades, a la reconciliación. Sin embargo, estaba preparado para escuchar las verdades que aún podía revelarle su amigo. Sus pasos lo guiaron hacia la mesa donde Luis había permanecido. A medida que se acercaba, Alejandro se sintió tambalear entre la resolución y la duda. Podría transformar su dolor en una nueva relación, o el riesgo de ser herido otra vez era demasiado alto. No podía permitirse vivir en la sombra de sus temores. Aquel encuentro debía ser un nuevo lienzo en el que pintar el futuro. Podemos hablar, pronunció con firmeza, mirando a Luis a los ojos. La vulnerabilidad de ese momento lo atravesó. Luis asintió, y juntos se alejaron del bullicio, buscando un rincón menos concurrido donde sus voces pudieran fluir con sinceridad. La conversación que estaban por tener no solo definiría su relación, sino que también sentaría las bases para la transformación de Alejandro como artista y humano. Se preguntaba si, a través de ese intercambio, podría entender no solo a Luis, sino a sí mismo. Mientras un leve murmullo de gente se desvanecía tras ellos, Alejandro sintió que el momento de verdad se acercaba. Sus palabras tendrían que ser medidas, cuidadosas, pero, al mismo tiempo, liberadoras. Se dio cuenta de que estaba a un paso de desatar una revolución interna, no solo ante la mirada del mundo, sino también ante sí mismo. Un sutil escalofrío recorrió su espalda, y el desafío de lo que estaba por venir parecía intenso. ¿Qué pasará si? Empezó a considerar, pero se detuvo, ponderando el riesgo de esa afirmación. Ahora, más que nunca, debía estar dispuesto a enfrentar los miedos que había acumulado a lo largo de los años. ¿Qué pasará si esta es mi oportunidad de redimirme, de entender mi pasado para diseñar mi futuro? Sin embargo, la respuesta estaba aún en la penumbra, aguardando el desenlace de una conversación que prometía cambiar su vida. Alejandro y Luis se encontraron en un rincón oscuro de la galería, donde la música se desvanecía y el murmullo se tornaba susurro. Este era su espacio temporal, una burbuja que les permitiría desnudarse emocionalmente sin ser observados. La tensión era palpable, ambos sabían que ese encuentro llevaba años esperando. Cada uno tenía su propia verdad, pero el desafío era compartirla. El silencio se estiró, y Alejandro sintió la presión del momento. ¿Era ahora o nunca? Luis, quiero que sepas que he reflexionado mucho sobre nuestra amistad, comenzó, sintiendo como sus palabras se construían en su pecho, pesadas y liberadoras al mismo tiempo. Lamento no haber estado presente, y reconozco que mi orgullo ha dañado lo que éramos. Luis lo miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y un duelo prolongado. No creo que mi respuesta sea tan fácil de digerir, Alejandro, respondió, su voz grave. Te perdí en el camino, y eso dolió. Nunca entendí por qué decidiste distanciarte así. Cada frase de Luis era como un pincelazo, dejando marcas profundas en la obra emocional que Alejandro trataba de reconstruir. Recordó momentos vividos juntos, risas, anhelos, proyectos compartidos y, en el fondo, un cariño sincero. ¿Cómo había permitido que el orgullo se interpusiera entre ellos? Quizá creí que mi éxito en el arte me daría el valor que necesitaba para confrontarte, confesó Alejandro, el ardor de la verdad provocando que su voz temblara. Me enfoqué en las obras y no en las relaciones. Pero, no quiero que eso nos defina. Quiero ser honesto contigo.
Las palabras se desbordaron, articuladas por una vulnerabilidad que nunca había mostrado tan abiertamente. Con cada revelación, se sentía más ligero, como si estuviera despojándose de una capa de añejos resentimientos. La expresión de Luis empezaba a cambiar, el camino hacia la reconciliación parecía vislumbrarse a través de un destello de comprensión. Luis respiró hondo. Lo que hiciste me hirió, Alejandro. Pero también he pensado en nuestras vidas. Tal vez ambos estuvimos perdidos en nuestra búsqueda de validación, reconoció. Aquella conversación comenzó a trazar un mapa de reconstrucción, botones que comenzaban a desabotonarse en lo más profundo de sus almas. La vulnerabilidad de ambos creaba un puente hacia la reconciliación, un reencuentro que se sintió inevitable. Sin embargo, un pálpito de incertidumbre se coló entre ellos. La historia aún no estaba escrita, y Alejandro sabía que no bastaba con hablar. Tendría que demostrar, a través de acciones más que palabras, que estaba dispuesto a hacer cambios reales en su vida. Necesitaba desmantelar el resentimiento que había erigido y edificar un nuevo camino, pero eso requeriría tiempo y esfuerzo. Luis se acomodó contra la pared, su mirada caía sobre los detalles de la galería, como quien revisa un concepto fragmentado. ¿Y si nos damos otra oportunidad? Pero no solo como amigos, como aliados en esto, en lo que significa ser auténticos, en el arte y en la vida. Alejandro sintió un impulso de esperanza. Sí, pero debo ser honesto en mi proceso. A veces, temo que mis inseguridades regresen y lo arruinen todo de nuevo, dijo, temiendo un futuro volátil. Todos lidiamos con eso, respondió Luis, acercándose más, dejando claro que no había necesidad de ocultar miedos. Lo importante ahora es que sabemos que podemos enfrentarlos juntos. Mientras la suave música volvía a llenar el aire, ambos hombres se miraron, sintiendo que este era un nuevo comienzo. El arte de vivir de forma auténtica no solo requería creatividad en sus obras, sino creatividad emocional en la forma en que encararían sus relaciones. Vamos a construir algo nuevo, murmuró Alejandro, comprendiendo que este diálogo era solo el primer trazo en un lienzo vasto y en blanco. Pero en su mente, una duda persistente surgió: ¿sería suficiente el esfuerzo de ambos para que esta nueva etapa desbordara la belleza de su obra? Mientras los ecos de la galería los rodeaban, Alejandro sintió la presión de las decisiones futuras. ¿Qué pasará si nuestros viejos fantasmas regresan para amenazar esta nueva conexión?, pensó. La siguiente conversación prometía ser crucial, un desafío añadido a su camino de transformación. Alejandro salió de la galería con una mezcla de alivio y ansiedad. Cada paso resonaba en su mente como un eco de la conversación que acababa de tener con Luis. Habían abierto una puerta, pero la verdad pesaba, el peso del pasado seguía presente, y sabía que se encontraba al borde de un precipicio emocional. Mientras caminaba por las calles empedradas de su ciudad, su mente se aferraba a la idea de construir algo nuevo, de elevar su autenticidad más allá de una simple promesa. Se detuvo en una pequeña plaza. El aire fresco lo estimuló, y se sentó en un banco, dejando que el murmullo de la vida urbana lo envolviera. Los colores vibrantes de los edificios a su alrededor le recordaron que, como artista, tenía la capacidad de transformar su entorno, pero algo en su interior estaba más inquietante que cualquier sombra que proyectara en un lienzo. Reflexionando, se dio cuenta de que la verdadera transformación no se limitaba al arte, sino que abarcaba su vida personal. La discusión con Luis había sido un catalizador, una chispa que encendió un incendio en su interior. Alejandro entendía que su éxito no era un refugio del alma, sino una ilusión que había construido para no confrontar sus propios demonios. La búsqueda de validación había sido su mayor trampa, y había llegado el momento de abandonar esa prisión. Comenzó a pensar en sus hábitos. ¿Cuánto tiempo pasaba, realmente, creando? Se había estado autoengañando, pensando que el arte lo llenaría por completo. La noción de eliminar su ego artístico para enfrentar su vulnerabilidad le parecía aterradora. Pero sabía que si quería ser auténtico, necesitaba despojarse de las capas externas, llegar a lo más profundo de su ser. Los días pasaron, y con cada uno, se aferraba más a su nuevo propósito. Comenzó a dibujar cada mañana, no para exhibirlo, sino para sí mismo. El proceso se convirtió en una forma de meditación, sus miedos y dudas se convirtieron en trazos de líneas, a menudo desiguales, representando todo aquello que le preocupaba. Había algo liberador en ver sus emociones fluir en cada obra. Se sentía el artista y el espectador, y con ello, la conexión consigo mismo iba tomando forma, a medida que la técnica y la sinceridad florecían en sus obras. Alejandro también decidió asistir a un pequeño grupo de apoyo para artistas que luchaban con la inseguridad y la presión del éxito. Aquello no solo era un esfuerzo por construir su autoestima, sino una manera de conectar con otros, de compartir no solo en la vida profesional, sino también en la emocional. Allí, comenzó a encontrar una comunidad que validaba la vulnerabilidad como una fortaleza,
liberándolo de la soledad que había arrastrado durante tanto tiempo. Luis, por su parte, apareció en su mente como una exhalación de esperanza. Se sentía ansioso al pensar en la próxima conversación que tendrían, entendiendo que el camino hacia la reconciliación requeriría más de un encuentro superficial. No quería que su lucha con el orgullo se interpusiera de nuevo. El arte y la autenticidad eran eficaces a menudo, pero la apertura emocional estaba llena de incertidumbres. Entonces, al regresar a su estudio un día, se encontró frente a un lienzo en blanco y se preguntó, ¿qué sucederá si uso este medio para contar nuestra historia? Con una nueva energía, comenzó a plasmar en su obra lo que había aprendido sobre sí mismo y sobre Luis. Cada pincelada era un paso hacia la confrontación de sus fantasmas. Pero, al mismo tiempo, una inquietante sospecha comenzó a asomar. Realmente estaba listo para mostrar su verdad, para abrirse a los ojos de su amigo difunto, y tener ante sí la fragilidad de una relación reconstruida. Alejandro sintió el embriagador tirón de la emoción, a la vez que se daba cuenta de que estaba al borde de una prueba definitiva, el momento en que la sinceridad y el arte se unirían en una presentación ante el mundo, pero sobre todo, ante Luis. La pregunta pulsaba en su mente, ¿sería esta su verdadera oportunidad de autenticidad o el preludio de un nuevo desastre emocional? Alejandro se sumió en la paleta de colores frente a él, una mezcla de ansias y temores surgiendo con cada tonada. Los primeros trazos fueron erráticos, empezando con formas abstractas que reflejaban la confusión de su mente. La soledad del estudio se sentía pesada, como si las paredes le estuvieran recordando los grilletes invisibles que aún llevaba. Pero a medida que los colores se fusionaban, encontró un nuevo ritmo. No solo se trataba de expresar sus recuerdos, era una exhumación de su propia esencia, cada golpe del pincel parecía un ejercicio de autodisciplina. Alejandro se dio cuenta de que su talento no era simplemente su habilidad, sino el camino hacia su autenticidad. La entrega al lienzo le ofrecía una salida, un propósito renovado que le daba vida a su arte y, sin querer, a su propia reconstrucción personal. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre cómo había dejado que otros definieran su éxito. Era un ciclo vicioso, la constante búsqueda de la aprobación había oscurecido su verdadero deseo. Una vez finalizada la primera obra, se sintió abrumado por una mezcla de vulnerabilidad y alivio. Al mirarla, comprendió que le había dado voz a sus emociones reprimidas. Pero la pregunta persistía, ¿estaba listo para mostrarla? Venderla podría abrir viejas heridas. La idea de compartir su verdad con otros era aterradora, más aún ante Luis. Con el tiempo, este pensamiento se transformó en un dilema moral que le mantenía despierto por las noches. Decidió plantear su angustia en el grupo de apoyo al que asistía. Allí, rodeado de otros artistas vulnerables, una ola de valentía lo abría a posibilidades. Las historias de sus compañeros resonaban con las suyas, todos tocaban fibras similares de inseguridad y deseo de validación. La lucha por mostrar su arte, sus verdades, se tornaba en una manifestación más profunda de lo que significaba ser humano. ¿Y si ofrecer su arte me convierte en el blanco de su crítica?, se preguntó un día, al escuchar el testimonio de Marisol, una pintora que había pasado por una experiencia similares. Ella hablaba de la liberación que sentía al soltar su miedo al juicio. El arte es un reflejo del ser. Si no te muestras completamente, te pierdes a ti mismo, le recordó, y estas palabras lo acompañaron en su camino. Entonces, decidió que su próxima obra no sería solo para él, sino una oportunidad de abrir un diálogo sobre la vulnerabilidad. Decidió hacer una serie que capturara la esencia de su relación con Luis y su lucha interna. Las imágenes comenzaban a cobrar vida en su mente, cada una representando una etapa diferente de su conexión. Era una narrativa que exploraba la alegría, la tristeza, el arrepentimiento y la esperanza. El día de su exposición llegó, y las inquietudes iniciales volvieron a asomarse. Temía que al abrir su mundo, los demás pudieran ver sus inseguridades. Sin embargo, mientras colocaba su obra en la galería, experimentó una transformación catártica. La admiración de los visitantes por lo auténtico en su trabajo no solo lo conmovió, lo liberó de un peso. La sala era un eco de sus emociones. Durante la conversación con Luis, una voz interior susurraba que esta era su oportunidad de cerrar ciclos y abrir otros. Enfrentarse a su amigo en este contexto significaba más que una simple presentación de arte, era una narrativa viva que trataba de redención, pero, al final de la noche, mientras la gente se dispersaba y las luces se atenuaban, una figura conocida apareció. Era un viejo conocido, alguien que había sido parte de su pasado artístico, y cuya llegada trajo consigo una tormenta de recuerdos. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba de nuevo. Pese a la satisfacción de su muestra, la incertidumbre del futuro acechaba. La confrontación con este nuevo pasado sería la clave para cerrar finalmente el capítulo con Luis, o abriría viejas heridas que jamás habían sanado.
Alejandro se encontraba en la cima de una montaña emocional, con su corazón latiendo al compás de las decisiones cruciales que lo llevarían a su desenlace. Aquella exposición había sido el resultado tangible de su transformación, una culminación de esfuerzo y valentía. Al contemplar las obras expuestas, comprendía que su camino había estado lleno de lecciones y de renacimiento, tanto como artista como ser humano. Al cruzarse con Luis en la galería, una conexión palpable surgió entre ellos. Mientras los ecos de risas y aplausos se desvanecían, la electricidad de su reencuentro cargaba el aire. Alejandro sintió que todo lo que había trabajado en su interior, cada trazo de su creación, le había preparado para este momento decisivo. Se acercó, los nervios danzando en su pecho, pero ya no dominados por el miedo, sino por la esperanza de poder reconstruir su vínculo. Luis, comenzó Alejandro, sabiendo que su voz debería estar libre de titubeos, he estado pensando mucho en nosotros. Las palabras brotaron sinceramente, y el silencio que se produjo a su alrededor mostró que ambas partes estaban listas para escucharse. Luis, con ojos serenos, asintió. No ha sido fácil para mí también. Han pasado tantas cosas, pero reconozco que me he perdido en mi propia búsqueda de la validación. Ver tu obra me llevó a pensar en lo que había dejado atrás. Con un solo gesto, la carga del pasado comenzó a disolverse. Ambos habían enfrentado la lucha por el reconocimiento, la inseguridad y el arrepentimiento. La conversación se volvió un intercambio honesto, recuerdos de risas compartidas, frustraciones y sueños por cumplir. Alejandro se encontró aliviado al desnudarse emocionalmente, con cada palabra, sentía que se quitaba un peso que había arrastrado. Luis, por su parte, comenzó a entender la lucha incesante de su amigo por validación y conexión. Las sombras del pasado, al igual que los miedos, comenzaron a diluirse conforme se compartían sus historias. Lo que realmente significa nuestra amistad no es lo que hemos perdido, sino la oportunidad de reconstruir lo que podemos ser juntos, dijo Luis, y Alejandro sintió que, al fin, ambos tenían el poder de moldear su futuro. La noche se fue desvaneciendo, pero la luz que emanaba del entendimiento y la voluntad de avanzar iluminaba su camino. Durante días posteriores, Alejandro continuó trabajando en sus obras, pero ahora cada pincelada no solo representaba su lucha, sino también su nueva relación con Luis. Juntos decidieron colaborar en una serie de proyectos artísticos, fusionando su visión, la resiliencia y la capacidad de sanar a través del arte. La idea de crear no como competidores, sino como aliados, se convirtió en el pilar de su nueva amistad. Su primera exhibición conjunta fue un punto culminante que atrajo a la comunidad, transmitiendo un mensaje profundo sobre el perdón y la superación. Las obras que crearon juntos reflejaban una conexión que estaba más allá de la pintura. Cada cuadro gritaba su historia de renacimiento, una historia que resonó con muchos, tocando las vidas de aquellos que encontraban inspiración en su camino. Finalmente, en el centro de su última exposición, Alejandro colocó una pintura titánica que simbolizaba su viaje. En ella, las figuras de un niño y un perro, representando a él y a Esperanza, se entrelazaban con líneas hacia un futuro brillante. El renacer de su amistad se volvió un arte vivo, y ambos sabían que no solo habían conquistado sus inseguridades, sino que también habían creado un legado de empatía y autenticidad. Con cada venta y cada aplauso, Alejandro no solo recaudaba fondos para ayudar a Esperanza, sino que también reforzaba su propia autenticidad y solidificaba así su lugar en el mundo artístico. Al final, no era solo sobre la venta de las obras o el reconocimiento, era la demostración tangible de que su valentía y trabajo habían valido la pena. La confianza de Alejandro había florecido. Dejando atrás la sombra del niño inseguro, se erguía como un joven artista con una voz clara y potente. Estaba listo. Listo para enfrentar cualquier nuevo desafío que la vida le presentara, y por primera vez, se sentía íntegro y conectado consigo mismo. No esperaron ni un segundo más para compartir lo vivido, el arte que crearon y cómo transformaron sus miedos en fuerza. Aquella noche no solo terminó con aplausos, sino con un sentido renovado de comunidad, propósito y, lo más importante, transformación personal. Recuerda, tú también puedes dar un paso hacia el cambio y la superación personal que deseas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lean esto. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.